a la Red CID para poder dar esta presentación sobre el trabajo que hacemos en Sustainable Fisheries Partnership, y que es una ONG que supongo que muchos de ustedes no conocerán, como suele pasar habitualmente, porque nuestro perfil no es un poco especial y esperemos poder explicarlo a través de la presentación, lo que hacemos, ¿no? Y quiénes y cómo trabajamos. Estoy con mi compañero Renato, que él ve más la parte de pesquerías, yo vengo más de la parte de mercados, pero uno de los elementos clave de Sustainable Fisheries Partnership es precisamente ese, el poder utilizar el mercado como uno de los elementos que pueda generar drivers para que las cosas pasen y sucedan en fin, mejorar las pesquerías, ¿no? Y garantizar, pues eso, unos océanos más saludables. Bueno, vamos ya con la presentación, que además tenemos bastantes diapositivas, aunque esperemos que pasarlas de manera muy rápida y hacerlo un poco entretenido. Si me podéis confirmar que veis mi... Se ve, se ve. Se ve, Y pero no en formato presentación, Pedro. Vale. ¿Y ahora lo veis en formato de presentación? ahora sí. Ahora es perfecto. Sí, vale. Pues nada, el título, bueno, primero deciros que la presentación la montamos así de forma un poco rápida, así que tiene partes que están en inglés y otras partes que están en castellano. Así que, bueno, pediros disculpas por eso, pero intentaremos explicarlo en la lengua de Cervantes todo. Bueno, vamos allá. Primero voy a comentaros quién es SFP, ¿no? O sea, somos una ONG ambientalista, trabajamos todos desde casa, tenemos una red somos entre 50, 60 personas y a mayores tenemos un número enorme de consultores que nos dan apoyo en los diferentes países y regiones en los que trabajamos. Nuestra visión, pues, es utilizar el mercado como una herramienta de cambio, y nuestra misión es conseguir que el 100% de las pesquerías a nivel mundial o de los productos del mar que se comercializan a nivel mundial provengan de orígenes responsables o sostenibles, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene este movimiento de sostenibilidad pesquera y el desarrollo sostenible en pesca y los requerimientos del mercado? Pues vamos a intentar explicarlo ahora con la presentación. El origen de todo esto está pues en los 80s y en los 90, ¿no? Ahí hubo un gran desarrollo tecnológico, como todos sabéis. Se empezaron a meter equipamientos electrónicos en los barcos, radares, sonars, lo que aumentó la eficiencia pesquera y lo que permitió que la flota, pues, fuese a pescar más lejos, mejor y más rápido, ¿no? Esto lo que llevó fue, pues, al primer declive de stocks icónicos y a los primeros efectos de sobrepesca en algunas pesquerías, como por ejemplo el bacalao de Groenlandia, ¿no? Es uno de esos casos en los que una pesquería colapsa por un sobreesfuerzo pesquero. Estos primeros declives de stocks y esa sobrepesca se ve reforzada en el año 95 con la publicación del primer informe Sofía de FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura. En ese primer informe, la FAO ya advierte sobre la sobrecapacidad de la flota. Estamos cada vez poniendo más barcos a pescar en el mar, y eso es debido a un exceso de inversiones. Se sigue invirtiendo, hay una carrera por invertir en flota pesquera para poder para poder acceder a esos recursos, ¿no?, naturales que están en el océano. Y esto obviamente nos lleva, pues, a una pesca insostenible. Es la primera vez en la que se empieza a documentar y a poner en un documento como de relevancia mundial como es el informe Sofía, ¿no?, este problema sobre la mesa. ¿Eso lo que generó? ¿Qué generó la visibilización de este problema a través de una multilateral como FAO? Pues que a finales de la década de los 90 se empezasen a poner en marcha campañas de sensibilización a los consumidores
por ONGs que lo que pretenden es movilizar a la sociedad civil, ¿no? Ahí hubo varias campañas muy icónicas, una de ellas que se llamaba Give Swordfish a Break, que montó Greenpeace en Estados Unidos sobre el pez espada del Atlántico Norte, ¿no? Y en esa campaña pues se pusieron como objetivos el movilizar tanto a consumidores como a chefs, restaurantes, en fin. Y fue bastante exitosa. Y esa movilización, esas campañas de movilización en los 90, lo que hicieron fue escalar esas preocupaciones más allá de la sociedad civil, ¿no? Y llevarlas al campo de la ciencia. Y se empezaron a publicar artículos científicos sobre cómo sería el futuro de los recursos naturales, ¿no? Pues con diferentes proyecciones. Hubo algunos que eran muy, muy, muy catastrofistas, otros no tanto, pero en general todos los artículos que se hicieron en ese sentido a principios de la década de los 2000 indicaban que íbamos también en la dirección errónea. Vamos, entonces la ciencia nos estaba diciendo que seguimos esta dinámica, vamos mal, ya sea muy, 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 muy mal o mal. Pero bueno, eran las previsiones bastante malas. La mayor cobertura mediática aumenta las preocupaciones de estos estudios, ¿no? Pues lo que hace es que se aumente la cobertura, estos estudios hacen que aumente la cobertura mediática y esto a su vez lo que hace es que la bola se haga más grande y que aumente más la preocupación de los consumidores finales. Con lo cual, la industria empieza a darse cuenta de que tiene una serie de riesgos que tiene que lidiar con ellos, ¿no? En la segunda mitad de la década de los 2000, la industria empieza a darse cuenta de que, oye, pues hay riesgos reputacionales porque nuestra actividad económica pues está llevando hacia esta situación que todos sabemos que es mala, que ha sido alertada incluso por FAO. Eso pues pone en riesgo pues nuestro negocio porque obviamente la sociedad civil nos va a ver como unos agentes totalmente irresponsables y entonces empiezan a surgir las primeras colaboraciones entre la gran distribución y ONGs en materia de sostenibilidad pesquera y se empiezan a dar los primeros compromisos entre las dos partes, ¿vale? Las movilizaciones sociales lo que hicieron fue que todas las empresas de la cadena de suministro se diesen cuenta de que su negocio estaba en riesgo, obviamente. Y se metieron pues, a establecer colaboraciones, sobre todo la gran distribución, con ONGs para que les ayudasen en esta materia porque ellos estaban ciegos, básicamente. Un comprador en Ohio pues no tenía ni idea de lo que pasaba detrás del pescado que estaba comprando, ¿no? Como os podéis imaginar, o en Ohio o en Alemania, en cualquier ciudad alemana o en Londres o en Madrid o en cualquier ciudad de Europa y de Estados Unidos. Ahí surgen esas primeras colaboraciones y esto se ve reflejado en la siguiente gráfica, donde, como podéis ver aquí, entre 2006 y 2009, un grandísimo salto y la mayoría de las empresas empiezan pues, a tomarse en serio el tema y a buscar esas colaboraciones con otras empresas, con ONGs, para que les ayuden en materia de sostenibilidad pesquera. Esto es del año 2016 y aquí ya vemos pues, que el 94% de todo lo que se vende a través del canal retail en Estados Unidos se hace a través de empresas que tienen compromisos pues, con certificaciones o proyectos de mejora pesquera o incluso algunas de ellas incluso compromisos directos con MSC, ¿no? Que es la principal certificación que existe a nivel mundial en materia de sostenibilidad pesquera. Quedaros con esta fecha, entre 2006 y 2009, ¿por qué se produce también ese salto, ¿no? Y es porque Greenpeace en el año 2005 empezó a anunciar que iba a hacer un análisis de los diferentes supermercados en Estados Unidos y de cuál eran y de cuán responsables estaban siendo con sus operaciones de compra de productos del mar. Greenpeace se puso en contacto con la gran distribución, solicitándoles información sobre sus compras
Y entonces, pues muchas de ellas empezaron a ver el miedo de, bueno, de que les montasen una campaña o de salir muy mal en ese análisis que Greenpeace estaba anunciando, ¿no? Ese análisis se publicó por primera vez en el año 2008. Y eso, pues hace una evaluación de los diferentes operadores de la gran distribución en Estados Unidos respecto a sus políticas de sostenibilidad para los productos del mar. El resultado es el siguiente. En 2008, todas las empresas suspenden. ¿Por qué? Ninguna de las empresas de gran retail había hecho caso a Greenpeace, ni le había pasado información, ni se mantuvieron en otro. Decidieron, pues, como mirar para otro lado, ¿no? En cuanto salió este reporte, algunas de ellas le decidieron enviar la información a Greenpeace. Mira, nosotros estamos haciendo esto, ya tenemos una colaboración con una ONG, estamos aquí y allá haciendo algo. Entonces Greenpeace decide revisar ese informe a finales de 2008 y algunas de ellas pues ya salen en naranja, que sería pues como, bueno, no están mal del todo, pero tampoco están bien, ¿no? Y a medida que va pasando los años, esa gráfica va cambiando hasta que en 2012 aparecen por primera vez algunos que ya aprueban. O sea que Greenpeace ya considera que sus políticas de abastecimiento de productos de la pesca son responsables, ¿no? Y les da ese aprobado. Obviamente Greenpeace hace este análisis para influenciar en los consumidores. Este análisis al final se ve así, de cara al consumidor, ¿no? Este es el último que hicieron en 2018, cuando debieron de decir, bueno, objetivo cumplido, ahora están casi todas las empresas de gran distribución de Estados Unidos metidos y han adoptado la responsabilidad en productos del mar como algo clave dentro de su programa de responsabilidad social corporativa, de sus políticas de sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza. Y es el último que han publicado, que yo sepa, ¿no? Y en este ya pues aparecen 4 que están aprobados, hay bastantes que están en la zona amarilla y hay 2 que aún siguen suspendiendo. A los consumidores cuando ven esto, obviamente, y tienen al lado de casa un Safe Mart de estos de aquí abajo y un Target, pues obviamente van a decir, ¿cómo? No vuelvo a Safe Mart porque estos son unos desgraciados. Sin embargo, estos de Target, pues oye, deben estar haciendo bien las cosas. Y si compro en ellos, pues mi impacto en el medio ambiente será menor. En fin, clásico movilización social, ¿no? E información a los consumidores. Claro, en 2015, esta colaboración entre ONGs y empresas de la cadena de suministro se vio reforzada por la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que hay 3 en los que esa colaboración encaja perfectamente, ¿no? Pues el 12, la producción y el consumo responsable, el 14, la vida bajo el agua, y el 17, las colaboraciones para alcanzar los objetivos. Y esto lo que facilita es que las empresas de gran distribución puedan utilizar ese lenguaje de los objetivos de desarrollo sostenible y reportar el trabajo que están haciendo en materia de responsabilidad social corporativa en pesca bajo este marco, ¿no? En el año pasado, esta es la situación de 2022, 24 de las 25 principales empresas de la gran distribución reportan el trabajo que hacen en colaboración con ONGs en pesquerías para mejorar esas pesquerías y demostrar que están teniendo unas políticas de abastecimiento responsable en estos 3 principios, bajo el paraguas de estos 3 objetivos de desarrollo sostenible. En Reino Unido 9 de las 10 y en Europa pues 8 de las 10 principales empresas de gran distribución. Y obviamente esta tendencia va a seguir extendiéndose a otros mercados. Ya lo hemos visto en Japón, donde hay empresas que se están empezando a involucrar, en Sudamérica también, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lugares, ¿no? Porque al final los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un marco en el que todas las multinacionales de este tipo se sienten muy cómodas y es el que nos ha dado Naciones Unidas, ¿no? Bueno, más allá de esto, vamos a ver el impacto que han tenido esta colaboración entre la industria y las ONGs en las pesquerías. Esta es una gráfica que muestra la evolución de las pesquerías certificadas MSC o en el programa, ¿no?, de MSC.
Marine Stewardship Council, que es la certificación que, queramos o no, es la que tiene mayor aceptación a nivel mundial por diferentes motivos. Pero bueno, si os fijáis, fue en 2008 cuando Greenpeace sacó aquel informe, ¿no?, valorando a todas las empresas de distribución en Norteamérica, y esto lo que supuso es que el MSC, que había pasado de tener, bueno, un crecimiento muy lento, se disparó ese crecimiento en el año 2009, 2010, 2011, porque empezaron a aparecer esas colaboraciones en las que la gran distribución adoptaba compromisos del tipo comprar de pesquerías MSC, compra prioritaria de pesquerías con proyectos de mejora pesquera. Y eso lo que hizo fue que muchas pesquerías pues entrasen en el programa de MSC para garantizarse el poder seguir suministrando a la gran distribución y cumplir con sus compromisos. Bueno, entonces aquí se disparó el número de pesquerías que entraron en el programa de certificación del MST. Los proyectos de mejora pesquera. En 2006 se lanzaron los 2 primeros proyectos de mejora pesquera, es decir, que SFP es la ONG pionera en este tipo de proyectos de mejora pesquera, que lo que pretenden es reunir a todos los actores involucrados en una pesquería para hacer un análisis de cuáles son los problemas y buscar las soluciones adecuadas que permitan a todos pues colaborar en un marco común, que es el proyecto de mejora pesquera, o FIP por sus siglas en inglés, ¿no? En 2006 pues se lanzaron los 2 primeros FIPs en pesquerías de bacalao. En 2015 ya había 111 por todo el mundo, y en 2022 había más de 240 que estén reportados en la plataforma Fishery Progress. Hay más que no están en Fishery Progress, pero Fishery Progress es la plataforma en la que casi todos los proyectos de mejora pesquera, los FIPs, reportan, porque es un portal que facilita, pues eso, el buscar las pesquerías que están metidas en proyectos de mejora pesquera, ver cuál es el avance, utiliza un lenguaje común, y entonces para los compradores que trabajan en diferentes empresas de la cadena de suministro, es más fácil tener un lenguaje común y poder valorar a todos los proyectos de mejora pesquera con las mismas medidas, ¿no?, con la misma métrica. Bueno, ¿qué motivaciones hay para involucrarse en esta colaboración, ¿no?, y involucrarse en sostenibilidad pesquera? Pues una de mercados clarísima es el acceso. Si yo soy el proveedor de un gran retail que adopta un compromiso con suministrarse de pesquerías certificadas o en proyectos de mejora pesquera, obviamente si quiero mantener ese contrato y ese negocio con esa empresa, tendré que satisfacer pues sus políticas de compra. Y entonces voy a involucrarme en que las pesquerías de las que depende mi negocio pues entren en esos procesos, ya sea de certificación o de mejora. Hay motivaciones también específicas para las propias pesquerías. Al fin y al cabo, estos proyectos de mejora pesquera, las certificaciones, lo que permiten es garantizar, bueno, o mejorar la sostenibilidad del recurso, ¿no? Al fin y al cabo, si la pesquería está certificada en MSC es porque tiene un nivel de gestión, la salud de la población es debería ser bastante buena, y el impacto medioambiental pues no debería ser tan alto, ¿no?, como en otras pesquerías. Entonces también hay motivaciones por parte de la pesquería. ¿Qué más? Motivaciones de la industria. Aquí están probablemente las más importantes, ¿no? Al final estamos hablando de un negocio. Entonces la sostenibilidad económica y social es básica. Sin esos 2 pilares nunca se va a poder alcanzar la sostenibilidad. La sostenibilidad solo desde el punto medioambiental está bien, pero si no va acompañada de sostenibilidad socioeconómica, es muy difícil que esa sostenibilidad medioambiental se perpetúe en el tiempo, que al fin y al cabo es lo que garantiza que sea sostenible, ¿no? También por la reducción de riesgos. Cada vez muchas de estas empresas reciben inversiones de fondos de inversión
o piden créditos a bancas o tienen relación con aseguradoras cuya manera de operar está también vinculada a objetivos de sostenibilidad. Hay fondos de inversión que, si no tienes una clara estrategia de sostenibilidad, pues no van a invertir en ti. Hay bancos que, si una empresa le solicita una línea de crédito, el tipo de interés que tiene que pagar es mucho menor si tiene unos objetivos de sostenibilidad vinculados a ese crédito. Y las aseguradoras, pues también el riesgo es muchísimo menor cuando una inversión o cuando un negocio se lleva bueno, o está basado en una pesquería que es sostenible, ¿no? Y que puede evidenciarlo. Hay muchísimos casos en los que pues, empresas que tenían un porcentaje importante de una pesquería debido a corruptelas en el país, a que no existe un marco regulatorio robusto, han perdido parte de su cuota en esa pesquería, o su inversión se ha ido al traste porque de repente se quedan sin materia prima para poder mantener funcionando sus plantas. En fin, hay bastantes casos de estos y, por lo tanto, tanto los fondos de inversión como la banca como las aseguradoras cada día se lo toman más en serio que las operaciones que pongan en marcha estén centradas en pesquerías con por lo menos un nivel de sostenibilidad aceptable. Y también, obviamente, lo que comentábamos antes, alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la participación de los departamentos de responsabilidad social corporativa. A nivel global, el 53% en valor de lo que se exporta y comercializa acaba en Estados Unidos o en Europa. En cuanto a valor, si viésemos esta gráfica en volumen, sería totalmente diferente. La mayoría del volumen no va a Estados Unidos y Europa, pero la mayoría de los productos que se comercializan a nivel mundial, en valor, el más del 53% acaba en el mercado europeo o en el mercado estadounidense. En estos mercados es donde estas empresas de distribución y donde la colaboración con ONGs y el movimiento de sostenibilidad pesquera ha tenido más impacto. Entonces, claro, este impacto pues, se ha extendido a muchísimas de esas pesquerías de otros orígenes que acaban llegando al mercado europeo o norteamericano. Esto es de un report del año 22, del año pasado, y como veis, el 98% de las ventas de supermercados es a través de empresas con compromisos en Estados Unidos. En Europa es el 98%. No, Europa es el 60%. Está mal, aquí no está actualizado este dato. Pero bueno, también veis que en Europa el nivel es también muy alto, es el 86% de las ventas. Y claro, la pesca es una actividad que puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, no solo a aquellos tres que veíamos en los que encajaba muy bien esta colaboración entre ONGs y gran distribución, sino que puede contribuir a muchísimos otros. Al 1, de la pobreza, al 2, al hambre, a reducir el hambre, al 5, que es cuando hablamos de género, de la participación de la mujer en la actividad pesquera, al 15 también, porque muchas de las pesquerías que alimentan países del sur global no suceden en el mar, sino que también suceden en grandes lagos o hay un semicultivo donde se cogen juveniles y luego se engordan en tierra. En fin, el aporte es enorme y esto facilita muchísimo la colaboración. Pero, y la involucración de las grandes multinacionales. Pero aplicar este modelo
a todos los mercados y pesquerías? Pues la respuesta es no. Este modelo está limitado a aquellas pesquerías que van a los mercados de exportación y en los cuales Europa y Estados Unidos mayoritariamente tienen influencia y se puede movilizar la cadena de suministro para usar esa influencia. Y la segunda pregunta, ¿es este modelo responsable en mercados del sur global? ¿Del sur global? Pues la respuesta también es no. Este modelo en el que se ha apostado por certificaciones, proyectos de mejora pesquera, tiene un gran componente burocrático y económico. Es necesario entrar en procesos que son muy costosos, como las certificaciones MSC, en marcha proyectos de pesquera, cuya carga a la hora de reportarlos es también muy alta, y lo cual también requiere unos conocimientos, además de unas inversiones en poder reportar esos proyectos de mejora pesquera, que en el sur global no sería responsable utilizar este mismo enfoque. Nuestra idea es que en los mercados del sur global la responsabilidad de los mercados tiene que ir más alineada con la seguridad alimentaria, con el cumplimiento de la legalidad, que es siempre un problema. La mayoría de los estados carecen de recursos para poder hacer cumplir la legalidad. Tiene que estar muy vinculada al desarrollo local, al kilómetro cero, eso, al evitar exportar un producto para acabar importando otro desde miles de kilómetros de distancia, con una huella de carbono enorme, y a la protección del medio ambiente. Bueno, y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Renato, que yo he hablado un montón. Así que, Renato, te dejo a ti para que nos hables de cómo entender el éxito, ¿no? Perfecto. Gracias, Pedro. Buenas tardes o buenos días a todos y todas. En el momento que alguien quiera eh, contribuir a la discusión, por favor, les pediría que simplemente destapen el micro y pregunten lo que consideren. Voy a tratar de correr un poquito para no perdernos la posibilidad de tener algún intercambio de ideas al final. Ahora lo que vamos a ver aquí es un poco el otro lado de la moneda, ¿no? Como dijo Pedro al inicio, SFP eh, busca que el 100% de las pesquerías sean sostenibles y lógicamente eh, lo anterior ha sido un avance muy importante, pero eh, insuficiente, como bien Pedro dijo, y es por eso que hay que empezar a plantearnos cómo complementar los enfoques, cómo abrir nuevos enfoques. Y para eso comienzo presentando esta lámina que básicamente nos pone las pesquerías MSC y las pesquerías en proyecto de mejora pesquera, MSC a la derecha, mejora pesquera a la izquierda, según o clasificadas según el índice de gobernanza del Banco Mundial. Y lo que podemos ver son dos cosas bastante interesantes. En el caso de los FIPS, vemos que a partir de países que tienen de 40 a más índice de gobernanza, estos yendo hacia 100 estamos mejor, yendo hacia 0 estamos peor en términos de gobernanza de los países. Vemos que hay un promedio de 7 proyectos de mejoramiento pesquero según países a partir de 40 de índice de gobernanza, es decir, qué pasa con la mayoría de pesquerías artesanales que provienen de países con bajos niveles de gobernanza o gobernanza media. Y por el lado del MSC, lo que podemos ver es que a partir de países de muy alto nivel de gobernanza, 70 para arriba, tienen alrededor de un promedio de 70 pesquerías certificadas MSC. Es decir, por debajo de 70, o nos quedamos atracados en etapa FIP, es decir, en proyectos de mejora pesquera a lo largo del tiempo, o simplemente no llegamos ni a eso. Hay algunos outliers, en el caso de la derecha, Rusia, en el caso de la izquierda, México, que tiene mucho apoyo de filantrópico, básicamente, que le ha permitido tener muchos proyectos de mejora pesquera, pero básicamente gracias a el apoyo filantrópico, ¿no? Siguiente, por favor.
Pedro, la siguiente, por favor. Acá vemos la misma figura de los FIPS que nos presentó Pedro, pero clasificadas por volumen y por sector de captura. Vemos que son pocos el volumen mundial en proyectos de mejora pesquera que provienen de pesquerías artesanales, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos en la actualidad, o hasta el año 2022, 300 proyectos de mejora pesquera registrados, 193 declarados como activos. La siguiente, por favor. Vemos que de todos los proyectos de mejora pesquera activos, solo 63 están relacionados con pesquerías con componente artesanal. La siguiente, por favor. De estas que tienen componente artesanal, solo poco menos de la mitad tienen participación de organizaciones de pescadores artesanales dentro de los proyectos de mejora pesquera, ¿no? Entonces, sale una primera pregunta de cómo pretendemos mejorar una pesquería artesanal si el propio diseño de un proyecto de mejora pesquera, en casi la mitad de los casos, no tiene organizaciones de pescadores artesanales incluidos, ¿no? Sudamérica y Centroamérica tienen en sus proyectos con componente artesanal, tienen 6 que eh, consideran como participantes a organizaciones de pescadores artesanales. Siguiente, por favor. No obstante, una cosa es ser un participante de un proyecto de mejora pesquera y otra cosa es liderar la mejora pesquera. Y vemos, si nos quedaban 6 de todo el entramado, bueno, estamos hablando de Centro y Sudamérica y en todo el mundo, como unos 30, si nos quedaban, que habían unos 30 eh, en los cuales tenían componentes artesanales, ahora vemos en la figura de la derecha que de esos 30, más los que tienen y no tienen participantes artesanales, es decir, los 60 y tantos, proyectos de mejora pesquera que involucran componentes de pesca artesanal, ninguno tiene gremios de pescadores artesanales liderando los procesos de mejora pesquera. Como vemos en la figura de la derecha, en la mayoría los procesos de mejora las lideran ONGs, en otros casos las industrias, es decir, los procesadores, exportadores que están interesados en señalizar a sus mercados internacionales, que están apoyando procesos de mejora pesquera, o en el mejor de los casos, y en tercer lugar, una especie de alianza estratégica entre las industrias y las ONGs. No obstante, no hay ningún proyecto que en el estado del año 2022 liste gremios de pescadores artesanales liderando procesos de mejora pesquera, ¿no? Entonces, siendo los pescadores artesanales en los FIPS en pesca artesanal quienes están ejerciendo el esfuerzo pesquero, nos podemos preguntar si el que no hayan liderazgos participando es una falla en el modelo y si en todo caso constriñe la posibilidad de realmente catalizar mejoras pesqueras, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, bueno, y dentro de todo eso vemos algunos retos que creemos que hacen que la pesca artesanal esté subrepresentada en este modelo tradicional de proyectos de mejora pesquera. Una la mencionó Pedro también, es la carga burocrática. Eh, Otro es que no hay un incentivo directo, al no interactuar directamente con los mercados internacionales, pueden no encontrar en los incentivos de mercado de cadenas de suministro orientadas al comercio exterior, pues algo que motive a participar. Lógicamente también una limitada capacidad organizacional y liderazgo que permitan escalar proyectos que impliquen pues una acción colectiva dentro del sector artesanal. A veces puede ser eso un reto que se presenta, no hay capacidad, a pesar de que hay gremios, no hay capacidad de ejercer acción colectiva. Siguiente, por favor. Luego la barra, el estándar, es que es una cosa que nosotros nos cuestionamos bastante. ¿Es realista este modelo de FIPS, de MSC? ¿Está pensado, está ajustado? ¿Plantea un camino de mejora pesquera para la pesca artesanal o realmente es una barra que no es la adecuada para este tipo de pesquería, sobre todo analizando los datos que hemos visto en donde claramente hay una subrepresentación de la pesca artesanal en estos modelos de mejora pesquera
con enfoque de mercado, y lo otro son los costos. Hay que hacer auditorías anuales, hay que hacer scoping documents, hay que hacer análisis, un plan de acción, un análisis detallado de las carencias de las pesquerías, hay que invertir luego en las mejoras pesqueras. Es posible, es realista para la pesca artesanal acarrear todos estos niveles de inversión. Son cosas que creemos que son retos que hacen, que atraviesan las pescas artesanales en los modelos tradicionales de mejora pesquera orientadas a mercados finales de exportación. Siguiente, por favor. Y hablando de la barra, acá hay esta cita de qué es un estándar, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo porque nos parece que es la madre eh, del cordero, y es algo que vale la pena a veces reflexionar sobre cosas profundas para plantear nuevas estrategias que estén pensadas desde las raíces. Y bueno, un estándar, igual que el lenguaje, nos ayuda a definir nuestro mundo. Ellos hacen que las cosas sean culturalmente visibles, materiales o explícitas, y a la misma vez también hacen que otras cosas sean invisibles, inmateriales o tácitas. ¿Esto cómo se come? ¿O en qué resulta? En que los estándares son aspiraciones codificadas. Y hasta aquí lo que les hemos presentado. Creemos que estos estándares, que son positivos, que han ayudado a muchas pesquerías a avanzar en su camino para lograr la sostenibilidad pesquera, representan las aspiraciones de básicamente lo que se conoce como el Western Fisheries Management, ¿no? La aspiración de lo que es un buen manejo pesquero bastante occidental, ¿no? Y en ese sentido hace sentido pensar si la pesca artesanal debe seguir esas mismas codificaciones, esas mismas aspiraciones codificadas, ¿no? Siguiente, por favor. Y es por eso que dentro del camino de mejora, nosotros creemos que en vez de que para la pesca artesanal particularmente, el Western Fisheries Management es poco realista y es inadecuado para la mayoría de pesquerías artesanales, ¿no? Entonces, es necesario parar un poco y decir, hay que reajustar nuestras aspiraciones y cómo las estamos codificando para definir un camino de mejora pesquera que sea realista al objeto de mejora pesquera que estamos tratando, ¿no? Entonces, tenemos esta pequeña escalerita que está abajo, y creemos que la base del cordero para mirar la pesca artesanal, uno, está dentro de un campo semántico de comanejo, y que parta por la definición legal de derechos de tenencia. Básicamente, no podemos exigir mejoras pesqueras, alcanzar el MSC, ir a la luna, si es que el actor que ejerce el esfuerzo pesquero no tiene derechos de tenencia mínimos. Sin derechos, ¿cómo asumimos responsabilidades? Entonces, esa creemos que es una precondición. Luego creemos que hay una condición habilitante, que es el liderazgo y el desarrollo organizacional. Básicamente, cómo el pescador artesanal participa activamente en el manejo pesquero, si es que esto previo no está desarrollado y si no se invierte en capacidades para desarrollar ello. Luego tenemos en el tercer nivel el manejo participativo en sí, el comanejo en sí, y luego creemos que recién cuando la pesca artesanal está en este punto, puede llegar a lo que, digamos, a volver mainstream el comanejo, ¿no? Que lo vemos como balancear los derechos con las responsabilidades, que podría ser participar activamente de un proyecto de mejora pesquera, y tal vez las fallas en lo anterior hace justamente que no se vea ni en el MSC ni en los FIPS, que se vea poco representada la pesca artesanal, ¿no? Siguiente, por favor. Seteamos unos puntos de partida en cuanto a derechos de tenencia. Datos últimos de este reporte bastante sonado de FAO, el Illuminating Hidden Harvest, nos, nos dicen que básicamente del análisis realizado, que no es completo todas las pesquerías mundiales, pero básicamente busca tener una muestra que tenga bastante representatividad de la pesca artesanal, que el 85%
eh, de, digamos, los países analizados no tienen digamos, un reconocimiento claro de los derechos de tenencia, y respecto del manejo participativo, que un 40% de las capturas viene de pesquerías que tienen alguna provisión o provisiones de comanejo. Sin embargo, de acuerdo a los expertos que participaron en el reporte o que lo elaboraron, hicieron los análisis, ven que solo la mitad de ellas, es decir, un 20% de todas las capturas, eh, involucra participación o altos niveles de participación de los pescadores en los arreglos de comanejo, ¿no? Entonces, creemos que esto nos plantea barras bastante realistas para la pesca artesanal, donde tenemos eh, varias brechas en donde, eh, o una gran brecha o grandes brechas en las cuales podemos invertir los esfuerzos eh, para mejorar las pesquerías artesanales en estos dos puntos, y que los mercados deberían justamente señalizar su interés a que se cierren estas brechas, más allá de asumir que el Western Fisheries Management o las aspiraciones codificadas del Western Fisheries Management es lo que hay que exigir para las pesquerías artesanales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, algunas reflexiones finales. El MSC y los FIPS han funcionado bien, pero no han funcionado para todos, no han sido lo suficientemente inclusivos, han funcionado para pesquerías industriales o para pesquerías con medios y altos niveles de gobernanza, altos ingresos también, quienes han beneficiado de estas aspiraciones codificadas que tradicionalmente han promovido el enfoque de mercado, ¿no? Entonces, esto nos plantea, si queremos llegar a tener el 100% de pesca sostenible en el mundo, ¿qué hacemos con las pesquerías artesanales que van a los mercados domésticos, por ejemplo, que no tienen eh, ese driver ni siquiera de mercado que está exigiendo y que está demandando y que está interesado y que quiere evitar sus riesgos reputacionales y el riesgo de meter pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en sus cadenas de suministro? ¿Qué hacemos con donde simplemente no existe esa demanda de mercados porque el suministro artesanal va orientado al mercado doméstico? Y por otro lado, ¿qué hacemos con las pesquerías artesanales que van orientadas a mercados domésticos, pero que realmente por su estructura, por su funcionamiento, les va a ser muy difícil lograr el MSC, o no van a poder manejar desde el sector de captura la carga administrativa de manejar un proyecto de mejoramiento pesquero? Y ahí podemos ver en ejemplos de proyectos de mejoramiento pesqueros que subsisten en el tiempo porque están subsidiados por el aporte de la filantropía, pero que realmente no llegan a catalizar la mejora pesquera porque se están planteando un camino que probablemente no puedan sostener de manera natural, ¿no? Entonces, ¿cómo luce estos caminos a la mejora? Eh, ¿Y cuáles serían las aspiraciones codificadas eh, que que habrían que señalizar para las pesquerías artesanales, muchas de ellas que están en Latinoamérica? Nosotros tenemos unas ideas, tenemos más ejemplos a continuación, pero creo que se nos ha hecho un poco larga la exposición y no sé si va a dar el tiempo para llegar a abordar algunos ejemplos. Entonces, les dejaríamos a ustedes desde la organización a decirnos cómo creen que podemos continuar con esto, si hacemos una pausa para una pequeña conversación, o nos vamos de largo según sea el tiempo del cual dispongamos. Renato, gracias por tu presentación. El esquema, estamos a tiempo como para ahora iniciar el intercambio de ideas y la discusión, porque siempre queremos dejar la mitad de nuestro bloque de 2 horas para eso. Yo te diría que si no te vas a explayar mucho más, o sea, no sé cuántos minutos te tendrías que explayar más. Si no, empezamos la discusión y a lo largo de esa discusión, si vos crees oportuno dar alguna otra información adicional o algún otro ejemplo, todo depende de cuánto tiempo más necesitas. Yo creo que podríamos correr en algunos minutos, pero creo que nos podemos adaptar a ambas cosas. Pero Pedro, si Bueno, quieres entonces, corremos en 5 Raíz, minutos. sí,
ahí decíamos algunos minutitos con algunos ejemplos de su participación, quizá, para que nos quede más claro la participación de las Sí, ONG. Y sí, luego las preguntas. Igual Doris tiene ya una, así que sí, podemos sí, hacer sí. ambas Es cosas. que va a haber preguntas, sí, seguramente. Mm. Te escuchamos algunos ejemplos, sería bueno poder verlo más en concreto, Pues mira, las experiencias. si os parece bien, vamos rapidito con un par de ejemplos que tenemos aquí. A ver, rápido. ¿Qué nos hemos planteado en otras latitudes? Pues, por ejemplo, en Filipinas, gracias a un programa que tenemos con USAID, hemos lanzado un programa que se llama Better Seafood Philippines, que lo que busca es transformar el mercado filipino, las cadenas de suministro locales, en un motor de cambio para la lucha contra la pesca ilegal, porque ese es el primer problema del país. ¿Vale? El cual se estima que en Filipinas entre el 40 y el 45% de todo lo que se comen los filipinos proviene de pesca ilegal. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar herramientas adaptadas al contexto local y que lo que han permitido es generar incentivos en ese mercado y que los actores se sientan parte de la solución y no del problema, porque hasta ahora lo que se ha hecho siempre ha sido apuntarlos como ustedes están comercializando un 45% de productos de origen de pesca ilegal. Vale, entonces, eso es lo que estamos haciendo en Filipinas. Para ello hemos desarrollado un estándar, se llama Responsible Seafood Sourcing Standard, que lo que nos permite es definir lo que es el abastecimiento responsable en Filipinas. ¿Vale? ¿Cuál es el comportamiento responsable de los actores en la cadena? Los criterios están diseñados para evaluar las prácticas de todos los actores, desde los pescadores hasta las empresas que ponen el producto a distribución de los consumidores. Se ha dividido en diferentes cajones y cada uno de ellos tiene que cumplir con una serie de criterios específicos para su eslabón en la cadena de suministro. Consta de 4 componentes. Uno, que siempre creemos que es el más importante, es el cumplimiento legal. ¿Vale? Todos los actores de la cadena de suministro tienen que ser capaces de cumplir por lo menos con lo que hay en la ley. ¿Vale? Luego también trazabilidad, un compromiso de sostenibilidad y de bienestar humano y social. Esos son los 4 componentes que hay. Y utiliza la influencia del mercado para incentivar la pesca, el abastecimiento y las prácticas comerciales responsables. Y porque creemos que esa es la única vía para poder mejorar esas pesquerías. Este programa pues ha sido bastante exitoso. Bueno, ha habido muchísima comunicación, ya veis, tanto en medios nacionales como en alguno internacional. Y este año, en septiembre, hicimos el primer Responsible Seafood Summit, en el que reunimos a más de 240 personas. Debería haber pues como 6 o 7 retailers, 6 o 7 cadenas hoteleras, bastantes empresas de la mitad de la cadena de suministro interesadas en el programa y con las que ya estamos teniendo algún tipo de colaboración para poder escalar este programa de una manera sostenible, ¿no? Porque el problema, como todo, es que el Fish Right, que es el proyecto se va a acabar y en cualquier momento pues necesitaremos fondos para poder seguir con este programa. Ha sido tan exitoso que mi colega Becky pues ha salido en la CNN en Filipinas ahí hablando de sostenibilidad pesquera, acompañada del ministro y de muchísimas otras. Bueno, ha tenido muchísima cobertura mediática porque realmente sí que encaja mucho mejor esa narrativa que la de tener que tirar hacia tener certificaciones MSC o proyectos de mejora pesquera, que es lo que se ha venido vendiendo desde los países del mercado global, ¿no? Y Renato, no sé si quieres compartir tu ejemplo de Perú. Sí, vamos rapidito a esto. Básicamente acá tenemos una gráfica de el calamar gigante y el magimagi de Perú. Perú es el principal productor de ambos recursos. Sigamos tirando adelante, Pedro. Tenía un problema de saque, que es tanto volumen por flota no regularizada, flota informal, flota ilegal, como querramos verlo. Y entonces se empezó a abordar
este asunto que constreñía toda la mejora pesquera. ¿Cómo queremos no impactar sobre las tortugas, sobre los delfines? ¿Cómo queremos definir una cuota y que esa cuota se respete si ni sabemos cuántos barcos hay o no hay, ¿no? Entonces, se pasaron a lo largo de los años dos procesos de formalización que al 2023 están concluyendo. Nosotros, básicamente desde el origen, nos comprometimos con estos proyectos porque entendíamos que, o estos procesos de formalización porque entendíamos que irnos a la tabla del 13 cuando estamos sin poder hacer la tabla del 2 era un error conceptual del abordaje de la mejora pesquera. ¿Qué pasó luego de la formalización o durante la formalización? Se empezaron a generar, siguiente por favor, eh, eh, algunas condiciones habilitantes. Se creó la Sociedad Nacional de Pesquería, la Cámara Peruana del Calamar Gigante, la Perú Magi Alliance, Calamazur, Coremagi, las mesas sectoriales, un montón de organizaciones a lo largo de toda la cadena productiva que puedan actuar de manera activa en buscar, con los incentivos que cada uno tenga, mejorar el estado legal de su pesquería y el estado de responsabilidad en la extracción que lógicamente con flota sin regularizar estamos, digamos, hablando, lloviendo sobre mojado, digamos. Y luego se fue llegando a este punto, llegamos a un punto, se llegó a un punto, estos sectores están llegando a un punto donde eh, empieza a haber una participación efectiva, actores bien organizados, ahora empiezan a tomar proactividad y empiezan a decir que quieren ser parte de la toma de decisiones. En este caso, esta es una reunión reciente de los principales actores de estas pesquerías, de las cuales el Perú es eh, el principal productor mundial, para proponer una reglamentación y negociarla con el gobierno, porque llevan muchos años, esta es la de la pesquería de la pota, que llevan muchos años hablando de que la reglamentación está desactualizada, pero ya no solo se hacen lamentos o se hacen consignas o catarsis, sino se llevan propuestas mediante consensos logrados en las diferentes organizaciones del sector que ahora existen. Siguiente, por favor. Se han empezado a balancear derechos con responsabilidades. Los procesos de formalización, aunque faltan algunas, tramitación de algunos expedientes, formalmente acabaron en julio de este año. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que está habiendo un aumento grande, un salto grande en la instalación de monitoreo satelital por parte de las embarcaciones artesanales, ¿no? Balanceando derechos con responsabilidades. Siguiente, por favor. También los actores de la extracción, tanto de la industria como de lo artesanal, se están moviendo a establecer alianzas público-privadas con los institutos de investigación. Ya no solo nos quejamos de que hay gaps de investigación, sino también el sector participa activamente en buscar establecer alianzas público-privadas, redundando un poco, y esta es, bueno, la firma del convenio entre la Organización de Pescadores Artesanales, la Cámara de Procesadores Industriales, el Instituto del Mar del Perú de Perú, hicieron una primera prospección tripartita, como ellos llaman, y ahora están planificando la segunda, ¿no? Artesanales, industriales y gobierno trabajando en conjunto para lograr cambiar un poco la falta de recursos para de manera conjunta, básicamente sacar las cosas adelante que antes, estando cada quien por su lado y puñaleándose entre todos, tampoco era posible hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez que tienen derechos, también los buscan defender. Han habido más de una iniciativa buscando el ingreso de nueva flota ilegal al Perú y ahora sectores activos y organizados tienen capacidad de responder ante movimientos políticos, económicos de alto nivel, pues que acostumbrados a que hay que hacer las cosas siguiendo haciéndolas como un poco como uno le da la gana y sin buscar ningún orden, pues ahora el sector tiene capacidad de responder ante riesgos externos, básicamente porque se han dado algunas precondiciones como asegurar los derechos de tenencia, tener mejores capacidades organizativas y buscar ser activos en su manejo pesquero y dar el paso más y empezar a asumir también, no solo pedir derechos, sino también asumir responsabilidades, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, hay unas reflexiones que las podemos hacer en la discusión. Siguiente, por favor. Y creo que es la última. Esta sé que es una red preocupada por el tema de los descartes, entonces simplemente mencionar que apoyamos un proceso similar en Ecuador, donde no solo vemos el tema de los descartes como un asunto tecnológico o de implementar el uso de logbooks, no sé, dispositivos liberadores de animales, saber técnicas de liberación con altos porcentajes de supervivencia, etcétera, sino vemos esto como un punto de llegar al punto de asumir responsabilidades luego de haber pasado por un proceso de asegurar los derechos de tenencia, tener actores activos, educados respecto a gestión pesquera y minimización de los impactos ambientales para justamente lograr a seguir avanzando en ese nivel de reducir los impactos que su actividad genera sobre el ambiente, ¿no? Creemos que ver aislado, solo reducir impactos sin ver todo el camino previo, al final del día no nos lleva al éxito, digamos, ¿no? Que es lograr efectivamente la disminución de impactos. Podríamos ampliar más de eso luego, pero creo que no hay más tiempo y con eso creo que yo he terminado. Muchas gracias, Renato. Seguramente va a haber preguntas. Así que si vos ves la necesidad de volver a alguna de estas presentaciones como para dar más detalles, no hay ningún problema. Vamos a dar lugar a las preguntas. Yo no comenté que las preguntas las pueden hacer en este momento oralmente, levantando la mano. Así Doris nosotros tenía una podemos... consulta. ¿Cómo? Sí, Sí, bueno, y si no, gracias. también las pueden escribir por la opción de preguntas y respuestas. Son las dos opciones que manejamos, así podemos hacerlo en forma ordenada y no se nos pierde ninguno. Todo tuyo, Doris. Muchas gracias. Pedro, yo quería hacerte una consulta que me inquieta bastante porque cuando tú hablas que el 53% del valor, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con la Comunidad Europea y con Estados Unidos. Sin embargo, cuando hablamos de biomasa, ¿cierto?, es mucho más lo que va hacia países asiáticos, China, Japón, y lo que va a Rusia y a otros países. Entonces, al menos en Chile, muchos recursos se van hacia allá. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo está ahí? Si es que hay avances en relación a las empresas de distribución, ¿qué es lo que sabemos? Eh, si vemos la misma gráfica en volumen, es totalmente lo contrario. Seguiría pues en torno al 13, el 14% de la que se exporta a nivel mundial viene para Europa y Estados Unidos. Eso lo que te quiere decir es que en Europa y Estados Unidos nos estamos comiendo los productos que tienen más valor, ¿no? Las langostas, los cangrejos de mucho precio, las ostras y, en fin, aquellas especies que tienen gran valor en el mercado. Claro, entonces utilizar este enfoque para intentar mejorar aquellas pesquerías que no van destinadas a estos mercados donde las empresas tienen departamentos de responsabilidad social corporativa, donde existe una sociedad civil que está movilizada, es muy difícil. Sin embargo, pues hemos visto que hay una tendencia en otros mercados. Bueno, en Japón, con las Olimpiadas hubo un cambio brutal, por ejemplo. Con las Olimpiadas que tuvieron que atrasar un año, todas las empresas que se dedican a la producción de productos del mar y a la comercialización se han empezado a interesar y de hecho tenemos un par de colaboraciones con dos empresas muy grandes, de las más grandes de Japón. No solo por eso, sino también porque sus clientes dentro de Japón, la gran distribución, les ha apretado para que se involucren. Problema. La mayoría de las empresas grandes de estos mercados, ya sea Rusia, Japón, China o cualquier otro país, tienen claro que esto tiene que estar dentro de sus políticas, porque es una cuestión de supervivencia y de negocio. Si
y las pesquerías, y cuando estas empresas al final mueven unos volúmenes tan grandes que no pueden de un día para otro cambiar de una pesquería a otra. Es imposible. No puedes conseguir quien te suministre. Una empresa como, no sé, pues cualquier gran distribuidor de China no puede cambiar de un día para otro del que le suministre pues un merluza o del que le suministre calamar. No puede cambiar de origen porque los volúmenes no están disponibles, ¿no? Entonces, eso lo tienen interiorizado dentro de su política. Otra cosa es que lo exterioricen y lo comuniquen a los consumidores. Y eso tiene una explicación muy sencilla. En Estados Unidos y en el norte de Europa, con 5 especies, salmón, bacalao, langostinos, atún y algún pelágico pequeño, cubres el 90% del producto que comercializas. Entonces, hablar a tus consumidores de sostenibilidad cuando puedes garantizarles que el 90% de lo que les estás vendiendo viene de un origen responsable es muy sencillo. Cuando vemos esa misma óptica, cuando tienes una empresa de gran distribución, por ejemplo, yo empecé a trabajar en España con la gran distribución hace 10 años. La primera evaluación que hice de un retailer en España, Alcampo, del Grupo Auchan, me di cuenta que tienen anualmente más de 150 especies diferentes. Eso transformado en pesquerías, porque el atún puede venir de muchísimas pesquerías diferentes, la sardina también, el bacalao también, se va a más de 800 o 900 pesquerías diferentes. Claro, cuando le voy a hablar a mis consumidores de que estoy siendo responsable en el 15% de lo que te puedo ofrecer, ese mensaje no es nada fácil de enviar, porque lo que le estoy diciendo es que en el otro 85% no tengo ni idea. Entonces, una cosa es que dentro de sus políticas y de sus estrategias no lo tengan claro, ¿no? Todas las multinacionales, todas las empresas que tienen volumen grande, que mueven volúmenes grandes, lo tienen muy claro. Otra cosa es que la comunicación de cara afuera. Y lo tienen claro porque es cuestión de negocio. Cuanto más estables son las pesquerías y más estable es la producción, mejor para mí, para poder controlar mejor mi margen de beneficio, que cada uno en la cadena de suministro sepa lo que gana, poder apretar y conseguir los mejores precios. En cuanto a inestabilidad, eso se deshace, desaparece, y entonces es un caos. Entonces, las grandes máquinas de mover volumen de pescado lo que quieren es estabilidad, y esa estabilidad se consigue, o esa predictibilidad en la producción, solo se consigue a través de pesquerías que sean sostenibles y que estén bien gestionadas. ¿Vale? Pero otra cosa es comunicarlo a la sociedad civil. Ok, Pedro, gracias por tu respuesta. Sí, yo creo que Martín está hablando, pero no está muteado. Sí, creo que lo podés Martín, estás desmutear vos muteado. a No, no Martín. puedo. Le estoy diciendo si él está como host. Ah, que te ponga como José, ¿no? Sí, No, pero pero va a cerrar. no me está escuchando. Martín, estás muteado. No se te escucha. Bueno, Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿hay otra pregunta? Y hablando, Bueno. piensa que te estamos escuchando. Martín, no te escuchamos. Ah, Ahí, bueno, Vero levantó la mano. sí. Ahí Verónica levantó la mano y yo también tengo una pregunta hasta que Martín logre desmutearse. Ah, y Gabriela Navarro también. Bueno, yo voy último. Dispara. Venga. Verónica, hola. Verónica, ¿querés ¿Pregunto preguntar? yo?
Sí, 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 dale. pregunta vos y después Bueno, le damos la palabra a Gabriela y después a Martín. dale. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Estuvieron muy interesantes, sobre todo me hicieron pensar un montón, porque estamos hablando sobre todo en Latinoamérica, de pesquerías súper complejas. Y una de las de que habló Renato son de esas pesquerías de que no son artesanales, pero no van al comercio internacional, que van al comercio local. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Sería una buena estrategia para nosotros poder incentivar a los consumidores y al mercado local en realidad para poder apoyar esa sustentabilidad? Porque, como bien dijo Renato, es muy difícil poder hacer todo ese papeleo, esos controles de certificación, los costos, que los pescadores no están preparados para eso, ¿no? Pero así, algo simple, ¿cómo les parecería? ¿Cuál sería el lugar por donde deberíamos comenzar? Bueno, yo creo que podemos responder uy, creo que podemos responder esta mitad, Pedro, porque creo que lo de que comentaste Better Seafood Philippines, por ahí se puede ir tirando, pero creo que antes de eso hay que decir que lo primero es no comprar la pomada, que tal vez en un pasado muchos, incluyéndonos probablemente a Pedro y a mí, hemos pensado que la solución única existía, ¿no? Y hemos visto cosas tan ridículas como tratar de hacer procesos de certificación MSC en caletitas muy pequeñas donde simplemente no dan los números. Y triste fue, o estaríamos un poco tranquilos de que esa pomada se hubiera tratado de aplicar en un caso, dos casos, pero lamentablemente tenemos docenas de casos donde se ha tratado de justamente aplicar los enfoques promovidos por el mercado en más de una caletita que no la ha podido sustentar. Entonces creo que ya hacemos algo tratando de desmarcarnos de la solución única y empezar a pensar de que los mercados son heterogéneos y diversos y podemos por lo menos clasificarlos en eh, mercados que demandan de pesquerías industriales en países desarrollados, mercados que demandan de pesquerías artesanales en países desarrollados y mercados domésticos en países en vías de desarrollo que demandan de pesca artesanal y por ende no todas las cosas no todos los problemas se van a poder abordar con la misma respuesta lo mismo como cualquier enfermedad, ¿no? Cuando nos duele la cabeza, hay que tomar la pomada para la cabeza y no la pomada para el corazón, digamos, ¿no? Y si estamos pensando en la pomada única, ahí nos vamos dando cuenta de que tomamos la medicina, pero que no nos pasa el dolor, ¿no? Pedro, esto un poco desde el ámbito más conceptual, filosófico. Pedro, te agradecería una respuesta más desde lo concreto. Y desde mi punto de vista, hay elementos, como los que comentábamos antes en el programa Better Seafood Philippines, que son básicos, ¿no? Sin cumplir con la legalidad es difícil poder evaluar si ese marco regulatorio es efectivo y eficiente o no. Entonces, lo primero debería ser exigir que todos los eslabones de la cadena de suministro, desde los que pescan hasta los que venden al consumidor final, cumplan con la legislación, ¿vale? Y luego, claro, esto para poder dotarlo de credibilidad, pues hay que tener algún mecanismo que permita verificar el cumplimiento, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Muchas de las veces, por lo menos en la experiencia en Filipinas, esos mecanismos de verificación existen y dependen sobre todo de instituciones gubernamentales, ¿no?
un pescador, si quiere ejercer su actividad, tiene que estar registrado como pescador. El barco tiene que tener una licencia o tiene que tener una matrícula. Entonces, esos mecanismos de verificación para poder demostrar que todos los eslabones de la cadena de suministro cumplen, se deben negociar, o por lo menos los mecanismos de verificación, involucrar al Estado para poder llevarlos a práctica, ¿no? Y exponerlos públicamente, con lo cual el que compra el producto puede ver si los eslabones de la cadena de suministro a través de los cuales se ha movido ese producto cumplen o no cumplen. Cuando se da esto, hay algo que es muy interesante, y es que la mayoría de los países no tienen capacidad para implementar y hacer cumplir la legislación que tienen, por falta de recursos, por la propia geografía del país. Imaginaros, Filipinas, 11.000 islas. ¿Cómo no puedes tener un policía en cada isla? Porque ya solo tener un inspector en cada isla te comes todos los recursos que tienen para el Ministerio de Agricultura y Pesca juntos. Entonces, cuando entienden que el mercado puede ser un aliado en vez de ser el problema, puede ser un aliado para garantizar que los diferentes eslabones de la cadena de suministro cumplan con la normativa que ellos están intentando hacer cumplir, pues se crea una sinergia muy buena, porque pasan de ser el enemigo a ser colaboradores. Y esto también lo que permite al Estado es que, a medida que ve que en una pesquería que va sobre todo a canales de gran distribución, el mercado nacional o eso, y en los que puede ver que gran parte de los pescadores cumplen con con la legislación vigente, se pueden adoptar nuevas medidas, porque ya saben que las anteriores, la mayoría de los pescadores las están cumpliendo, y porque el mercado se encarga de que las cumplan. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en este esquema es añadir, por ejemplo, la talla de primera madurez. ¿Vale? Es una de las recomendaciones de compra. Comprar por encima de la talla de primera madurez. La mayoría de las pesquerías no tienen una reglamentación de talla de desembarque. Con esto lo que estamos impulsando es que ya exista una impuesta por el mercado, con lo cual, si el gobierno quiere legislar, ya sabe que lo puede hacer, porque hay parte del sector pesquero que ya está cumpliendo y que está a favor de eso. Y bueno, yo creo que por ahí es por donde tienen que ir los tiros para poder generar incentivos de mercado en pesquerías artesanales de países donde no el western, como decía Renato, donde las herramientas que se han estado aplicando en Europa y en Estados Unidos no son la vía. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Sí, el comentario que quería hacer antes es el siguiente. Mencionaste las 11.000 islas, que era parte de ese comentario. Indonesia, Filipinas, otros países tienen una cantidad de miles de puntos posibles, pero la costa pacífica de Sudamérica y México también tienen por lo menos centenares de puntos posibles de partida de embarcaciones y eso. Entonces, la gobernanza a nivel de monitoreo del esfuerzo pesquero es muy cara, por lo cual es muy difícil que pase. Y yo he visto las estadísticas producidas en algunos países de cuántas embarcaciones operaban, y hay errores enormes, algunos intencionales por razones de ventajas políticas, otros no, simplemente. Pero o sea que con eso no se puede contar. Lo que puede ayudar a un país es un sistema de muestreo hecho con una base científica sólida, y decir, bueno, tenemos estos recursos, tenemos tantos miles de islas o tantos cientos de caletas y puertos, vamos a hacer un muestreo así, vamos a ir al azar a estos lugares a distintos tiempos. Una cosa estadísticamente bien hecha
de manera de conseguir índices de cumplimiento, primero que nada con el esfuerzo pesquero, las capturas, pero además cumplimiento con medidas de captura incidental, todo eso, pero con un sistema de muestreo bien armado. Eso es lo que no veo en los distintos países. El intento de monitorear todo me parece que es imposible. ¿Qué piensan ustedes que SFP puede trabajar con, por ejemplo, un país y decir, los vamos a ayudar a hacer un diseño que se base en buena estadística, en manejo de pesquerías pobres de datos, etcétera, que ayude a empujar a todo el sector artesanal? ¿Qué piensan? ¿Lo han hecho en alguna parte? Sí, muy interesante comentario y pregunta, Martín. Nosotros vemos un poco el tema en la pesca artesanal desde el siguiente ángulo. Lo primero en lo cual nos debemos de preocupar no es en si en este momento el pescador está o no está colaborando con el gobierno eh, en tener datos suficientes para manejar el recurso, sino que tenemos que ir unos pasos hacia atrás. La actividad pesquera goza de derechos claramente definidos, es decir, el que está ejerciendo la extracción pesquera goza de alguna protección legal de que va a poder continuar haciendo esa actividad a lo largo del tiempo y por lo tanto tiene un incentivo natural de conservar ese pescado para que se mantenga en el largo plazo, o no hay un mañana, digamos, claramente definido en el imaginario de la pesca artesanal, ¿no? Que es algo que muchas veces se escucha como, bueno, acá no hay futuro, así que a sacar, que mañana pues ya me dedicaré a otra cosa, ¿no? Entonces creemos que hay que comenzar por allí, ¿no? Un poco para nosotros ha sido bastante iluminador este último reporte, este último esfuerzo que ha hecho FAO con el reporte del Illuminating Hidden Harvest, ¿no? Creemos que es un buen punto de partida ver que como una proporción mayoritaria no goza de claros derechos de tenencia en la pesca artesanal. Esto en la pesca industrial es casi que impensable, ¿no? Yo que vengo del Perú, donde está la gran pesquería industrial de anchoveta, no existe ni siquiera un reglamento de ordenamiento pesquero de la pesquería de anchoveta, que es el instrumento natural de gestión pesquera en Perú, sino existe una ley de cuotas, donde está claramente establecida una hiperestabilidad jurídica para el actor industrial, ¿no? Pero en el caso de la pesca artesanal hay una gran asimetría respecto de cuál es la seguridad jurídica que le permite al pescador artesanal visibilizarse como que va a sobreexistir en esa actividad a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego creemos que el establecer arreglos de comanejo que sean efectivos también es clave para todo esto, ¿no? Sobre todo porque estamos reconociendo que en esta pesca artesanal un modelo centralizado de gestión es un poco difícil porque hay una gran diversidad, grandes puntos de desembarques. La actividad de manera natural tiene una gobernanza policéntrica. Entonces, cuando estamos tratando de imponer un modelo centralizado de gestión, es posible que no controlemos todas las variables para poder tener una gestión pesquera, no que se encargue de tener un 100% de cobertura de datos, pero que tenga lo mínimo representativo para poder llevar a una gestión, digamos, sostenible. Entonces creemos que las conjunciones de derechos de tenencia con una participación efectiva que entienda la naturaleza policéntrica de la pesca artesanal, internalizarlo y llevar a solucionar esas fallas en el diseño y gestión de la pesca artesanal, lleva sí o sí a este tercer o cuarto punto que nosotros presentamos en unas láminas atrás respecto al balanceo de derechos con responsabilidades. Si están puestos claros los esquemas de incentivos, es más sencillo que a los actores de la pesca artesanal y al gobierno les haga sentido establecer colaboraciones que tengan un compromiso o una duración de largo plazo para tener
tanto las medidas de protección como una toma de información que sea adecuada. Y vemos que funciona, pero lo que vemos es que las pesquerías están colapsando y pasar por todos estos pasos no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo por detrás porque organizar sectores, organizar una participación efectiva, etcétera, son cosas que no hay una pomada que las resuelva en el corto plazo. Entonces, nosotros, y creo que Pedro al inicio dijo, bueno, a veces es difícil entender el trabajo que hace SFP, es básicamente porque uno, sabemos que tenemos capacidad limitada de hacer cosas y nos enfocamos en que cuando apoyamos una pesquería, lo hacemos con esa visión de entender de que vamos a ver resultados no tanto de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, pero en las pocas pesquerías en Latinoamérica donde hemos podido intervenir y en otras partes de los países desarrollados, creemos que eh, transitando un camino largo y tortuoso, al final se llegan a tener estándares aceptables de comanejo pesquero, ¿no? Lamentablemente no tenemos, no podemos hacer así el chasquido de Thanos y poder nada, tener algo más esperanzador que, que prometer, pero preferimos ser realistas realmente. Gracias. ¿Sí? ¿Estaba Gabriela Sí, en la lista, Silvana? está ¿Gaby? Santiago Novoa, que está más abajo porque es un participante, y después Ah, Gabriel. dale. Santiago, tenés el micrófono habilitado si querés. Ahí va. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante el enfoque, celebro que se trabaje sobre el tema de incentivos. Muchas veces pareciera, como decía usted, que la regulación por sí misma es algo que va a arreglar todo. Y a veces nos enamoramos de alguna herramienta como la certificación. En particular me interesó, así como pasó con las certificaciones al principio, que eran un valor adicional para poder obtener incluso al principio una prima de precio y demás, y ahora se convierten prácticamente en una barrera para arancelaria en algunos mercados, digamos, ¿no? Lo que tiene más que ver con garantizar el acceso. Tenía la duda en particular en el sector de pesca industrial, si ustedes ven que con el financiamiento y las certificaciones está pasando algo similar. Es decir, si por ahí hoy tener una certificación habilita o quita de la mesa el problema para los fondos de inversión y demás de financiar esa empresa, y si ven que eso se va a ir convirtiendo más en un requisito ineludible. Eh, para la parte financiera, es un requisito, probablemente va a ser un requisito ineludible. Te lo digo, porque es cierto que a la hora de invertir en una empresa, pues cuanto menor es el riesgo, más apetitosa es la inversión, ¿no? Entonces, ahí se genera un incentivo también para que los propios operadores de esas pesquerías pues avancen en estos procesos. Que tenga que ser el MSC o una certificación la evidencia, no hace falta. Hay pesquerías muy bien gestionadas, sin certificación MSC y en las que se invertiría perfectamente. Hay otras maneras en las que medir el riesgo y la gestión y la gobernanza de las pesquerías, ¿no? Pero sí que es cierto que el MSC es una muy sencilla. Y que lo que te da, además, pues es también la parte del mercado. Las certificaciones o los FIPS suelen generar al principio una ventaja comercial, pero esa ventaja comercial, a medida que hay más volumen de ese producto disponible con ese atributo de sostenibilidad, ya sea certificación o proveniente de un FIP, esa ventaja desaparece, ¿vale? Porque hay suficiente volumen como para que cualquiera pueda suministrarse de producciones certificadas. Eso lo que hace es que el resto de las pesquerías que no están certificadas o que no están en ese proceso de avanzar hacia la sostenibilidad a través de un proyecto de mejora pesquera,
pero que sí están orientadas a ese mercado de exportación, se vayan quedando fuera y por lo tanto tengan que entrar en el camino de la sostenibilidad. Pero el incentivo económico desaparece en cuanto se pasa un cierto porcentaje de volumen, porque hay volumen suficiente como para que el que quiera pueda comprar certificado o DEFI. Esa es una realidad. Eso también es lo que ha llevado muchas veces a que se certifiquen pesquerías y luego esa certificación desaparezca. Se certifican en un principio porque existe ese incentivo de mercado, pero luego con el tiempo, pues como es una pesquería, digámoslo así, boutique, se certificó para dar servicio, para cumplir los requerimientos de un cliente en concreto. Cuando hay más volumen certificado, ese cliente cambia de pesquería y se pierde el certificado de la pesquería original. Por eso nosotros abogamos más por el evitar los cambios en la cadena de suministro, porque las empresas no salten de una pesquería a otra, sino porque trabajen en arreglar sus propias cadenas de suministro, ¿no? Porque eso sí que es lo que garantiza y lo que hace que se generen mejoras que perduren en el tiempo, porque al final el cliente que las demanda está ahí para seguir comprando, ¿no? Gracias. Ahora sí, Gabriela. No te Estás escuchamos, muteada, Gaby. Gaby. No, no está muteada, pero no la escuchamos. Gabriela Navarro está muteada. ¿Ahora? Sí, Ahora ahí sí. está, ¿Ahora ahora sí. sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Disculpen. Bueno, yo primero obviamente agradecer a la red por invitarme, a Renato y a Pedro por la presentación. Y también felicitar por los esfuerzos que hace que organizaciones como de la sociedad civil colaboren con los gobiernos, con las organizaciones de investigación, instituciones de investigación para poder mejorar la sustentabilidad en las pesquerías, ¿no? Yo igual, no sé si es una pregunta, pero les quería hacer un comentario porque hace mucho que en Argentina venimos trabajando con certificaciones y tratando de empujar que las certificaciones colaboren y aceleren el proceso de mejora y de incorporación de prácticas de sustentabilidad. Pero lamentablemente tuvimos algunas contratiempos porque esto que mencionaba Santiago, de que, bueno, la pesquería se puede, perdón, la certificación se puede transformar en realidad en una regla de control de acceso más que de un beneficio económico. En realidad, si no hay ese beneficio económico, ¿estamos bien? Bueno, si no hay ese beneficio económico, se pierde mucho del incentivo. Por lo menos nosotros hemos tenido experiencia en pesquerías que accedían a algún mercado un poco así premium y ahí funcionó, pero los pesquerías de mercado más amplio, más común, o digamos más masivo, apenas hubo un diferencial de precios, se perdió el interés en la certificación. O sea, tenemos particularidades que hicieron que por alguna razón se cayera la certificación, pero luego dejó de ser un interés. ¿Qué quiero decir? Eh, el control de acceso a través de una certificación es muy fácil que se transforme en una barrera para arancelaria, que para muchos países nos puede resultar complicado poder seguir manteniendo el comercio. Y a veces no es porque no sea sustentable o no sea mejor manejado, sino porque la misma competitividad productiva no te permite competir con otro que por ahí tiene el mismo nivel de sustentabilidad que tenés vos, pero puede acceder más fácil a ese mercado. Y cuando se pierde el incentivo económico del mercado, que es el pago del precio diferencial, es muy difícil afrontar el convencimiento de que hay que ir por la certificación.
A mí me parece que es realmente un trabajo importante hacer que el consumidor entienda que un producto certificado además cuesta más. La verdad que en este momento, no sé, en otros momentos de la historia, si toda la pesquería más sustentable va a poder ser igualmente de competitiva y económica. Pero por el momento, por la realidad actual, un producto bajo certificación cuesta más. Cuesta más porque hay que investigar más, hay que poner más esfuerzo, hay que reducir a veces la forma de pescar, la cantidad para poder mejorar. Y a veces es cierto que se encuentran soluciones que no hacen el producto más costoso. Eso también es un área para trabajar, ¿no? Cómo encontrar las prácticas que verdaderamente logren una mayor sustentabilidad, un menor impacto sobre el ambiente y no incrementen los costos de tener que pescar de mejor manera. Pero en la actualidad es mucho más, implica mucha más investigación, implica más relevamiento, como decía Martín, implica más control por parte de los estados, y está difícil que el mercado esté dispuesto a pagar más por eso. Muy complicado. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a mercados globales y altamente competitivos, países por lo menos como lo nuestro, que está totalmente volcado a la exportación, es complicado ingresar con una certificación. Y bueno, nada, lo último más rápido, bueno, nosotros no tenemos una pesquería artesanal tan profusa, de nuestras pesquerías artesanales son más pequeñas. Y en el mercado interno, yo creo que lo más importante para la sustentabilidad justamente tiene que ver con el acceso a las mejores prácticas posibles sin que eso altere su forma de producir, porque el mercado a las pesquerías artesanales difícilmente pueda marcarles un camino, por lo menos en la Argentina. Gracias. Vale. Yo tengo que discrepar contigo, profundamente además, por un motivo. La mayoría de las pesquerías no saben cuál es el valor de las inversiones que tienen. La mayoría de los operadores de una pesquería no son conscientes del valor de su inversión. Son conscientes cuando llega el momento de retirarse y quieren vender su barco y quieren vender su cuota o quieren transferir su planta de procesado a otro. Entonces ahí son conscientes. Mientras están en la actividad no lo son. Hacerlos conscientes es un elemento importantísimo, porque eso es lo que va a hacer que vean la pesquería como un activo que tiene un valor. Si mi barco tiene una licencia de pesca sobre un recurso que mañana puede colapsar, a nadie se lo voy a poder vender, no voy a poder tener mi jubilación dorada. ¿Vale? Ese es un mensaje muy, muy potente. Y la mayoría de las empresas que involucradas en pesquerías industriales lo entienden. ¿Vale? Y por otro lado, hay otra cosa en la que tampoco estoy de acuerdo, y es que los productos certificados tengan que tener un precio más alto. Los productos certificados mayoritariamente, o por lo menos en cuanto a volumen, vienen de pesquerías industriales, de grandes volúmenes, pesquerías con un volumen muy alto. Estoy de acuerdo en lo que dices tú, en pesquerías pequeñas. En pesquerías con grandes volúmenes, el hecho de que la pesquería es sostenible lo que te garantiza es que tu nivel de producción sea el máximo. Estamos en el máximo rendimiento. Por lo menos ese es el ideal hacia donde hay que ir. Si la pesquería no está bien gestionada, la producción va a ser mucho menor. Con lo cual, tus costos operativos a la hora de salir a pescar, vas a necesitar más tiempo, gastar más combustible para pescar lo mismo. Entonces, tu producto te sale más barato, además de que tienes más volumen disponible. Entonces, una pesquería certificada que esté en su rendimiento máximo sostenible, ese producto debería ser mucho más barato que antes de llegar a ese punto. Porque generalmente lo que pasa es que las pesquerías entran en estos procesos cuando las cosas no van bien. Las cosas no van bien, a todo el mundo le empieza
a picar el culo, oye, ¿qué pasa aquí? El negocio no funciona bien, oye, venga, vamos a intentar mejorar esto porque antes ganábamos mucho más dinero, pescábamos mucho más. Venga, pues entonces entramos en un proceso de mejora y llegamos a ese punto y nos certificamos. Entonces, ese paso de pescar X toneladas a pescar 2 por X toneladas, es lo que te hace ser mucho más eficiente y ganar mucho más dinero con unos costes menores. ¿Que la certificación tiene un coste? Sí, pero el coste en pesquerías de tanto volumen es mínimo, insignificante. El coste está en el mercado, en ponerle el sello y comercializarlo con ese sello. ¿Vale? Una cosa es la certificación de una pesquería y otra cosa es usar el logo en un producto, el claim para el mercado. La mayoría de las empresas, Walmart, una de las empresas con las que colaboramos, no paga un centavo por poner un sello MSC. Sin embargo, sus pesquerías están certificadas MSC, porque sabe que es la manera en la que el producto sea lo más barato posible, que es lo que le interesa, que estén en el rendimiento máximo sostenible y que se capture todo lo que se pueda para que haya mucho volumen y poder negociar mis precios lo mejor posible. Si el volumen es bajo, los precios aumentan. Entonces ya no me interesa. Entonces, en el recorrido largo, lo que les interesa a estas máquinas de vender mucho volumen es que haya mucho volumen certificado y mucho volumen de origen sostenible, porque así es cuando a ellos les empieza a compensar, ¿sabes? Cuando les compensa, porque al haber mucho volumen puedo atinar muy bien con mis márgenes. Y porque sé que la producción es lo más eficiente posible. Si antes tardaba un barco en capturar, en hacer una marea y venir con la bodega llena una semana y ahora tarda 3 días porque hay mucho más volumen, la eficiencia se dispara. O sea, en resumen, desde el punto de vista un poco científico, si se quiere, eh, no hay que comparar el tratamiento con el control respecto de mi pesquería con los mismos volúmenes, con las mismas cuestiones, todo ceteris paribus, con o sin certificación y contar, no sé, que sale 10 centavos más caro, sino hay que compararla con mi pesquería. Si no estuviera sostenible, cuánto sacaría, cuánto me costaría sacar, etcétera. Y ahí es que vemos que los números dan. Si no, la gente no hiciera mentalmente esas matemáticas, nadie se hubiera certificado en la actualidad. Pero eh, hay gente a la cual le sale rentable ese ejercicio, ¿no? Otra cosa es que luego, claro, suceda pues que el marco regulatorio permite dar entrada a otros operadores porque se ha aumentado el TAC, ¿no? Eso es otra historia, pero por lo general no es así. Entonces, si yo tengo un TAC que supone, bueno, si mi empresa tiene el 10% del TAC de merluza de Namibia, yo quiero que la pesquería esté de rendimiento máximo sostenible porque ese 10% son muchas toneladas las que puede variar entre la pesquería bien gestionada o mal gestionada. Gaby, ¿tenés algún intercambio Sí, más? Todo tuyo. sí, perdón, por ahí no me pude expresar bien. Yo no estoy diciendo que no tengan que ser las pesquerías sustentables, trabajo para eso. Y todo lo que creo que han dicho tiene todo el sentido del mundo en cuanto a que todos tenemos que seguir trabajando para que para que las pesquerías sean sustentables. Hay montones de líneas para que eso suceda, concientizar al sector pesquero me parece obviamente fundamental para que lo entiendan y creo que es de una obviedad absoluta que si no tengo pescado no voy a poder seguir en mi pesquería. A mí lo que me cuesta siempre entender es lo de incentivo de mercado. Incentivo yo estudié economía, así que por eso, por ahí no sé si estamos hablando el mismo lenguaje, digo, pero incentivo es que el mercado me lleve a querer querer poder vender en ese producto y obtener una rentabilidad. Cuando el mercado lo que me pone es una condición, no es un incentivo. Si la condición es que tengo que tener el sello, si Walmart me compra solamente si tengo el sello y no me va a pagar ni un centavo más, eso es una condición de mercado, es una restricción de mercado, no es un incentivo. El incentivo es que me vayan a dar un valor por eso. Y
entiendo que, que yo, por ejemplo, particularmente, utilizo las certificaciones para tratar de promover, pero hemos sido mucho más lo que nos agarramos los gestores. Yo trabajo en planificación pesquera en la Argentina. Hemos sido mucho más nosotros tratando de convencer que era importante la sustentabilidad para poder mantenerse, que el mercado solo por pagar un precio mejor me esté ayudando. ¿Se entiende? O sea, si yo quería que el mercado ayude e incentive, el mejor incentivo que puede haber es que yo estoy dispuesto a pagarte por algo que haces mejor o por una calidad mejor o lo que sea. Si es un condicionamiento del mercado, yo no lo llamaría un incentivo. Ese es el punto que yo estaba Sí. planteando, ¿me entendés? Ahí es donde Si está la trama. el mercado, yo soy de los que creen que si el mercado solo se regula, bárbaro, pero muchas veces el mercado no regula. Al contrario, hay que acomodarlo y me parece bárbaro una herramienta que donde hay un incentivo real, que el mercado tire solo. Por eso me parece muy bien concientizar al público que demanda de la importancia de la sustentabilidad. Eso me parece perfecto. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar acá en todo lo que es la cadena desde que se planifica la pesquería bajo un esquema de sustentabilidad o bajo un enfoque ecosistémico y cómo llega al mercado. Pero quería aclarar que no es que pienso que no sirve la sustentabilidad ni que no va. Creo que hay tantos otros aspectos y tantas otras cosas que se pueden hacer para sustentabilidad y habrá que ver dónde se asignan los recursos para ver cuál es cuál es la más eficiente o la política más eficiente para que los pescadores entiendan cómo pescar mejor. Bueno, para mí hay distintas y mi experiencia, por lo menos en Argentina, puede haber sido en otros lados, es que el volumen o sea, lo que generó la sustentabilidad, esos incentivos de mercado no han tenido un impacto como muchas otras políticas que han mejorado la sustentabilidad en otras pesquerías y que no ha sido el mercado solo el que lo pudo haber hecho. Eso es todo. Disculpen, ¿no? Y por supuesto me encantaría hablar de muchas más cosas, pero no quiero capitalizar todo el espacio y que hablen otros también. No, pero o sea, esto que estás diciendo tiene un fundamento totalmente lógico, ¿no? El consumidor debe ser el que pida al mercado que el producto sea de origen responsable, pero lamentablemente el consumidor consume lo que le ofrecen. Entonces lo que tiene que pedir es a las empresas del mercado que sean responsables. Porque para las empresas, las certificaciones, y ese es la gran trampa, ¿no? Las certificaciones ofrecen un incentivo de mercado, no ofrecen un incentivo de mercado, ofrecen un seguro, una póliza de seguro, para que el cliente final en Estados Unidos o en Europa te compre tu producto sabiendo que mañana no va a venir Greenpeace a ponerlo a parir, hablando mal y pronto, por ser un irresponsable. Es un seguro, una póliza de seguro. Y Tal hay vez, que verlo Pedro, así. tal vez lo que habría que reconocer también que han habido enfoques irresponsables o limitados en esto de entender cómo jugar con las herramientas de mercado, así como decías un rato, que hay gente que ha tratado de certificar MSC, una caleta que tiene extremos problemas de pobreza. Hay gente que también ha ido por el mundo vendiendo que el empresario Juanito iba a ganar más y después cuando Juanito no ganó más, sino gastó más, lógicamente hay un, un, un rechazo al final por las intervenciones. O sea, creo que también ha habido un proceso de entendimiento bastante largo de cómo utilizar al mercado a favor de la sostenibilidad pesquera y pues intervenciones irresponsables que han vendido falsas expectativas a gente de buenas intenciones que ha querido subirse a un caballo ganador. Creo que hemos visto a montones y eso es, bueno, lamentable. Creo que acá en el mundo estamos para evolucionar y crecer y deberíamos apostar pues por no vender bulos, digamos, ¿no? Porque las cosas bien utilizadas pueden servir, pero las cosas mal utilizadas al final no hacen más que confundirnos a todos y no solucionar nada, ¿no? Y creo que han habido muchas fallas por querer hacer el bien, se han hecho muchas cosas mal también, ¿no? Eso creo que eh, parte de nuestra charla ha buscado reconocer eso, ¿no? Un comentario, tal vez el ejemplo más viejo de estos temas de certificación sea la política Dolphin Safe,
que en principio se impuso con supuestamente un tema de protección. Se les dijo que la alternativa a la pesca de delfines tenía otros problemas, pero eso arrancó. ¿Qué pasó con los mercados? Los mercados querían la etiqueta Dolphin Safe y esos mantuvieron el precio. Los que no tenían la etiqueta Dolphin Safe se les pagaban menos porque no tenían acceso a los mercados. O sea que no fue un incentivo, fue evitar un incentivo negativo. Pero la otra parte del ejemplo es que como resultado de esto se desarrolló toda la pesquería sobre plantados. Y ahora creo que la mayoría de ustedes que están involucrados en temas ambientales, escuchan mucho más de la pesca sobre plantados que de los delfines. O sea que han salido de un tema a otro por un poco de falta de criterio de cómo manejar el objetivo de crear incentivos o no. Gracias. Marcelo y María Eva estaban con la mano levantada. Sí, primero, bueno, agradecerle a Renato y a Pedro por la presentación súper interesante. Yo creo que vamos a estar probablemente harto la discusión sobre los precios, las ventajas o desventajas o incentivos y desincentivos. Yo creo que es una gran fuente de sustrato de discusión. Yo creo que podríamos estar largo rato en eso. Y en esa misma línea yo creo que preguntarles a ustedes si ustedes han podido evaluar con la experiencia que tienen cuál ha sido el impacto sobre ciertos lugares que entran en esta dinámica de certificaciones o de localidades donde están insertas estas pesquerías que entran en certificación. ¿Cuál ha sido el impacto en el sentido de la disminución en el consumo local de ciertos recursos? Yo creo que eventualmente lo que puede provocar también es que como producto de esta certificación, ¿cierto? De esta idea de abrir mercado, probablemente se deje de dejar este tipo de recursos o peces en las localidades para poder consumirlo, ya que el acceso se hace más complejo. Y por ahí Pedro tocó el tema en algún momento también decía que de alguna manera el consumidor tiene que estar pendiente de lo que él ofrece, de lo que le ofrece su mercado. Pero muchas veces toda la gente no tiene solamente eh, esa barrera para poder decidir qué es lo que nos ofrece su mercado, sino que tampoco mucha gente no tiene opciones de poder comprar algo, o sea, por temas monetarios. Entonces, yo creo que hay mucha gente que lamentablemente no puede, aunque quiera consumir un producto que tenga certificado o lo que sea, no va a poder acceder a ese producto, ¿cierto?, de mayor valor por lo mismo, que no tiene las condiciones económicas de hacerlo. Y también cómo este mercado de alguna manera a veces se regula, unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, y a veces las mismas empresas mantienen ciertos precios que, si bien es cierto, lo que la empresa quiere es ganar siempre. Entonces, finalmente, lo que uno lo ve en los supermercados cuando va. Yo hace mucho tiempo que lo único que veo, por ejemplo, es que el tarro de atún me sigue subiendo de precio y nunca me baja, independiente que venga certificado o no. Entonces, uno que puede de alguna manera acceder a algunos productos, no es inconveniente, pero por lo menos en Chile, que tenemos una gran cantidad de pobreza, eh, incluso a lo mejor otros países están peor que nosotros, pero hay por lo menos 60% de la población que tiene que ir al recurso, al producto más barato. Entonces, el incentivo que hay para poder llegar a ello al mercado local es más complejo. No sé si ustedes tienen alguna evaluación de lo que pasa en ese nivel. A ver, ya que Pedro me está lanzando la pelota, eh, la tomo. Bueno, yo creo que hay mucha diversidad de casos respecto a la primera parte de la del consumo local, ¿no? Por ejemplo, tenemos pesquerías que entran justamente a esta dinámica de las certificaciones, vengan o no vengan de origen artesanales, porque ya preexistía una naturaleza en la cadena de suministro que iba orientada a los mercados de exportación. Por ejemplo, podemos hablar de el ejemplo que presenté, el del Magi Magi de Perú, Perico Dorado de Perú, o el Jumbo Flying Squid, la pota, el potón, que ya no han tenido un mercado bastante desarrollado en el país y ya sus cadenas de suministro estaban orientadas a la exportación.
cuando desde afuera se les ha empezado a exigir que entren a procesos de mejora pesquera hacia la certificación MSC para poder justamente tener ese seguro de riesgo del cual hablaba Pedro. Entonces, allí no ves un gran conflicto con el consumo doméstico, en ausencia, lógicamente, de políticas de promoción del consumo doméstico, que en el caso de Perú yo no entiendo. Tenemos problemas muy graves de desnutrición y probablemente la pota, el calamar gigante, 500.000 toneladas pescadas al año. Este año se ha batido un récord de 600.000 toneladas al año. Ver cómo el 90 y tantos % se orienta hacia la exportación, en ausencia de políticas para la seguridad alimentaria, es triste, pero creo que no tiene nada que ver con la certificación o con los proyectos de mejoramiento pesquero, sino tiene más que ver con la ausencia de políticas públicas que utilicen todo lo que está al alcance del país para solucionar nuestros problemas de desnutrición. Eso es en el caso de pesquerías que naturalmente han tenido orientadas a hacer commodities masivamente para el comercio internacional. Pero ahora pensando en el caso de Chile, por ejemplo, donde hay, se me ocurre pensar en la pesquería de la merluza austral, que la merluza austral está certificada MSC, el componente industrial, y tenemos un componente artesanal que está yendo a la desaparición, básicamente, ¿no? Tenemos un mercado español que tiende a demandar MSC, del arrastre industrial certificado MSC, versus una pesquería artesanal que va cayendo y cayendo de manera progresiva año a año, y en algunas zonas hasta están desapareciendo, básicamente, ¿no? Porque se está orientando y había habido una institucionalidad que ha ayudado a que las transferencias de cuotas se puedan dar del 100% y por ende la industria tenga cada vez más y más volumen que ofrecer a España certificado MSC, versus lo que sucede con una pesca artesanal que va en desaparición. Nuevamente, ¿eso es culpa de la certificación? Yo creo que no, la certificación ha jugado un rol allí, pero creo que hay un diseño de la institucionalidad y de los objetivos explícitos e implícitos de la gestión pesquera chilena que han derivado a que esta asimetría se profundice, ¿no? Y creo que nuevamente eso hay que abordarlo más desde el comité de manejo y desde las autorizaciones de las transferencias de cuota del 100% que permite la institucionalidad chilena, ¿no? No creo que sea un asunto que se resuelva con la certificación, siendo así la certificación un factor que profundiza, me parece, esa asimetría, ¿no? Y bueno, la parte segunda de tu pregunta creo que la he perdido. Yo quería, bueno, antes de nada, deciros que tengo que marcharme a otra reunión, que es un placer haber estado con vosotros y debatir, sobre todo, ¿no? Y intercambiar ideas y opiniones. Pero creo que antes de irme me gustaría decir una cosa. Desde mi punto de vista, las certificaciones son estupendas, ¿eh? O sea, funcionan donde tienen que funcionar, las pesquerías en las que tienen que funcionar, pero, y los FIPS también. Pero esas herramientas, quizás lo que queríamos transmitir es que esas herramientas no son adecuadas a todos los contextos y que entonces en otros contextos hay que desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Y respondiendo a lo que tú preguntabas, Marcelo, creo que en una de las slides lo puse, ¿no? Que en los países del sur global, para aquellas pesquerías que alimentan estos países, no se puede utilizar el mismo esquema y las mismas herramientas. Hay que ir hacia algo que esté más orientado a garantizar la seguridad alimentaria, como decíamos, a cumplir con la legalidad, a generar incentivos, no a la exportación, sino al consumo local, del kilómetro cero, porque la huella de carbono es mucho menor. Entonces hay que buscar otros modelos y otros esquemas que permitan pues, cambiar esa definición de responsable que se ha generado en el mercado internacional de ser MSC o FIP a algo que tenga mucho más sentido en el ámbito local, ¿no? Y creo que por ahí es por donde tienen que ir los tiros. Y ahora, con mucho de mi pesar, os tengo que dejar porque tengo otra llamada a la que tengo que unirme antes de intentar acabar el día, que aquí ya son las 7 de la tarde. Gracias, Pedro. Está Y bien, nada, Pedro. abierto a Pedro, cualquier igual cosa. ya Ya igual tendremos que estábamos, cerrar.
cerrar también, pues se nos fue, en general cerramos un ratito antes de las 3. Así que muchísimas gracias por las presentaciones de los dos. Quedaron muchas cosas. Es un tema que siempre surge en todas las charlas de la red, el tema de los incentivos, así que nada, seguro los convocaremos con alguna otra propuesta. Me parece bien quedar en otro momento para poder seguir discutiendo. Bueno, Mucho Bien. gusto, sí, a disposición. muchas gracias, ¿eh? Cerramos entonces. Gracias. Cerramos entonces. Muchísimas gracias a todos por participar y las presentaciones de Renato y Pedro. Y los vamos a volver a invitar en algún momento. Estupendo. Gracias, Bien. chicos. Muy bien, cuídense. Hasta luego. Cuídate, Chao. Vero. Besos, hasta luego. Gracias. Chao, chao. ¿Quién cierra, Martín? ¿O cierras tú, Silvana?